Bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. Asistimos en los últimos meses a un repunte muy acusado de la inflación. Los precios han escalado hasta niveles que hace mucho tiempo que no veíamos en Europa. Y el Banco Central Europeo ha iniciado la senda de subidas de los tipos de interés para combatir la inflación. Pero ¿cuál es la relación entre inflación y tipos de interés? ¿Qué consecuencias tiene para la economía la subida tan abrupta de estos tipos? ¿Y para nuestros bolsillos? De todo ello hablaremos en el programa de hoy. Y como siempre, contamos con la compañía de Alexandra Rojas. Bienvenida, Alex. Hola, Miguel. Pues empecemos por tener claros algunos conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por inflación? Pues te cuento, el Banco Central Europeo, en su página web, nos dice lo siguiente. En una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de los artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. ¿Y los tipos de interés, cómo los definimos? Los tipos de interés representan el coste de un préstamo. A veces se dice que el tipo de interés es el precio del dinero. Cuando pides un préstamo, por ejemplo, a un banco, primero tienes que acordar un tipo de interés que normalmente es anual. Si, por ejemplo, te prestan 1.000 euros a un tipo anual del 3%, además de devolver el importe del préstamo, tendrás que pagar al banco 30 euros al año. Por tanto, el tipo de interés es básicamente lo que el banco cobra por prestarte el dinero. Interesante. ¿Y qué diferencia hay entre este tipo de interés que nos cobra el banco y el tipo de interés que llamamos oficial del Banco Central Europeo? Los tipos de interés oficiales, es decir, los tipos de interés de política monetaria, son aquellos que el BCE, el Banco Central Europeo, cobra a los bancos por los préstamos que le piden y los que paga a estas mismas entidades por el dinero electrónico que depositan a un día en el BCE. Entiendo. ¿Y cuál es la relación entre la inflación y los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo? Pues justo eso, Miguel, es lo que nos va a contar nuestro invitado de hoy, Camilo Andrés Ulloa, economista principal de la Unidad de España y Portugal de BBVA Research. Bienvenido, Camilo. Hola, Miguel, encantado de estar aquí. Cuéntanos, ¿qué determinan los movimientos de tipos que lleva a cabo el Banco Central Europeo? Mira, Miguel, la política monetaria convencional que se articula a partir de los tipos de interés tiene como objetivo primordial el mantener la estabilidad de los precios dentro de la zona del euro. ¿Y cómo influyen los tipos en la inflación, que es de lo que estamos oyendo hablar estos días? Exactamente. La política monetaria influye básicamente sobre la demanda. Es una política que llamamos tenemos políticas de oferta, por un lado, y luego la política monetaria y la política fiscal son políticas de demanda. Ello es porque actúan directamente sobre las decisiones presentes y futuras que tomamos los agentes económicos. Básicamente no es que actúe directamente sobre los precios, sino que hace que la demanda se reduzca o se acomode, y eso hace que las presiones inflacionistas se moderen. Por eso se articula directamente a través de los tipos de interés, que es una forma muy fácil, muy rápida de controlarlo. ¿Por qué es tan importante la estabilidad de precios? La estabilidad de precios es súper importante a largo plazo. Es importante mantener unas expectativas de inflación. La relación entre tipos de interés e inflación se debe básicamente o está anclada a las expectativas que tengamos los agentes sobre el futuro, sobre un crecimiento futuro. Es el precio del dinero, siempre lo hemos oído por muchos sitios. Básicamente lo que hacemos con la política monetaria o con los tipos de interés es ponerle un precio relativo al consumo y la inversión futuras traídas al presente. Los hogares, las empresas básicamente toman recursos prestados del futuro que pagan con sus rentas futuras para hacer unas decisiones de consumo y de inversión que de otra forma no podrían hacer. No podríamos comprarnos una casa, imagínate, si tuviéramos que pagarlas todas en efectivo.
Con lo cual lo que hacemos es tomar unos préstamos y esos préstamos están referenciados con unos tipos de interés que pagamos en el futuro. Como los agentes en general tenemos unas preferencias por consumir y unas necesidades por consumir más en el presente que en el futuro, relativamente por eso pagamos ese tipo de interés. Lo cual entiendo que cuanto más alto sea el tipo de interés, más caro es el precio del dinero, menos consumimos. Exactamente ese es el mecanismo. Cuando los tipos de interés suben, hay un mecanismo inmediato que son las cargas financieras. En España, por ejemplo, una porción bastante elevada de la deuda de los agentes está referenciada a tipos de interés variable. Esto quiere decir que cuando suben los tipos de interés de referencia, nos sube el Euribor y nos suben, digamos, las cargas que tenemos asociadas a la deuda pasada. Eso nos deja con una renta disponible más baja y nos hace consumir menos. Asimismo, nos da una señal sobre el futuro, sobre que el presente está, digamos, encarecido respecto al futuro, y lo que hacemos es retrasar esas decisiones de demanda hacia el futuro. Visto de otra forma, no adelantamos ese consumo y esa inversión hacia el presente. Entonces, en ese sentido, que también hemos oído hablar de que la subida de tipos impacta sobre la economía. ¿Cómo lo hace? Directamente sobre la demanda. Directamente lo que hace, tú tienes una oferta en el corto plazo. La oferta de las economías es bastante rígida. La oferta se refiere a esa capacidad productiva, ¿no? Lo que tenemos instalado ahora mismo, la fuerza laboral que tenemos ahora mismo. Los precios al final se rigen por ley de oferta y demanda. Si aumenta la demanda, aumentan los precios. Si aumenta la oferta, disminuyen los precios. Aparte de eso, hay shocks externos como los que estamos absorbiendo ahora mismo, que también hacen que varíen los precios vía costos, ¿no? Pero en el corto plazo, digamos que esa oferta es bastante rígida. Por eso la política monetaria lo que hace es impactar directamente sobre la demanda. Es más flexible la demanda, es más flexible que nosotros dejemos de consumir, a acomodar toda la capacidad productiva en el muy corto plazo para absorber determinados shocks. Entonces, directamente suben los tipos de interés, tenemos más cargas financieras, tenemos menor demanda, aplazamos decisiones de consumo, además de los efectos que puedan tener sobre las expectativas y sobre la incertidumbre. El Banco Central Europeo sabe esto, es consciente de la necesidad de que los agentes conozcamos sus pasos, de que sea predecible, y de hecho el wording del Banco Central Europeo es algo que se analiza constantemente, es muy estable y básicamente te da las señales sobre lo que va a hacer para que los agentes podamos formarnos de una forma correcta las expectativas y esa política monetaria tenga una efectividad. Cuando el Banco Central Europeo nos dice vamos a bajar la inflación, tenemos un objetivo de bajar la inflación, sea como sea, y no lo creemos, entonces lo que hacemos los consumidores es ajustarnos un poco, ¿no? Para que esa inflación, digamos, que baje. Eso con una política monetaria creíble, que es el elemento básico. Y ya por terminar, para una persona de a pie, ¿cómo impacta en nuestro día a día una subida de tipos? Pues depende muchísimo de la persona de a pie que estemos hablando, ¿no? Los hogares endeudados lo sienten inmediatamente porque esta política monetaria se transmite a los tipos que los bancos cobran a sus deudores. Si tienes cargas pendientes y son a tipo variable, pues directamente tienes una renta menor, ¿no? Te van a subir la hipoteca directamente, y luego la economía en general el siguiente efecto es que la economía empieza a ralentizarse, ¿no? Y esa ralentización pues tiene efectos pues muy diversos, depende del tipo de agente que seas, ¿no? Probablemente en esta recesión sea distinto y probablemente en España tengamos una recesión corta, muy acotada, y no tengamos una pérdida de empleo, ¿no? Pero un efecto posible de una política monetaria muy restrictiva, ¿no? Que haga reducir la demanda, pues puede redundar en pérdidas de empleo, ¿no? Mayor aumento del paro, pues y eso pues nos toca el bolsillo de lleno directamente. La parte positiva, por el otro lado, es que luego se cumple, digamos, el objetivo, ¿no?
se reducen esas tasas de inflación y digamos que hasta que se logren anclar las expectativas de medio y largo plazo, eso nos genera menos incertidumbre y al fin y al cabo pues más seguridad sobre el dinero que tenemos para poder tomar nuestras decisiones de consumo e inversión. Pues Camilo Andrés Ulloa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Alex, pues yo creo que ha sido un programa muy interesante el de hoy. Seguro que tienes alguna frase acorde con lo que hemos escuchado. Como siempre, claro que sí. Es una frase anónima que dice así: inflación es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado. Sin duda es una frase muy adecuada para este podcast. Lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. En próximos capítulos te seguiremos dando consejos para mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilo. Mejora tu salud financiera con BVA y vive más tranquilo.